Bien, ¿se alcanzan a ver ahí? ¿Se ve bien? ¿Sí? Es que ayer me di cuenta de la existencia de esta cosa. Eh, y vi que sí prendía y dije, vamos a utilizarla. Bien, estábamos viendo lo que era la norma de conflicto el día de ayer y esta norma de conflicto, digo, vimos los ejemplos, cómo identificar, para qué nos sirve identificar una norma de conflicto. Pero ahora vamos a ver cómo opera la norma de conflicto. La norma de conflicto dice, opera con un medio técnico que se llama punto de conexión o punto de contacto. ¿Sí? ¿Qué es eso? Es la relación que las personas, las cosas o los actos tienen con determinado sistema jurídico. Ese es el punto de contacto o punto de conexión. Yo creo que nos podemos quitar esto un ratito, ¿no? Está haciendo mucho calor. Sí, aparte se siente uno ahogadillo. Se le quieren quitar adelante. Claro que estamos muy lejos, así. Entonces, este punto de contacto y punto de conexión es, digamos, son esas circunstancias de hecho que hacen que cierto acto o hecho jurídico tengan contacto con un sistema jurídico. Por eso dice ahí que es la relación que las personas, las cosas o los actos tienen con determinado sistema jurídico. Por ejemplo, las personas. ¿Las personas tienen relación con algún determinado sistema jurídico? ¿Las personas tienen relación con un determinado sistema jurídico? Tenemos varios puntos ahí, dice el compañero. Residencia, ¿cierto? La residencia implica un punto de contacto con un sistema jurídico. ¿Quién te otorga esa calidad o qué es lo que te otorga que se te considere residente de un lugar? ¿O cómo se te considera, de qué forma, cómo logras tú llegar a ser residente de algún lugar? Pero ¿quién te lo otorga legalmente o formalmente más bien, esa calidad de residencia? Las leyes, básicamente. ¿Sí? El Estado como forma parte de quien produce las leyes, porque no en todos lados la residencia se adquiere en la misma temporalidad. Por ejemplo, aquí bueno, aquí es Zapopan. Zapopan no me acuerdo, pero Guadalajara, ¿ustedes saben en cuánto tiempo se tiene la residencia legal en Guadalajara, en el municipio? 6 meses. En 6 meses, ustedes viven 6 meses consecutivamente, en Guadalajara ya se les considera, conforme a los reglamentos municipales, residente legal del municipio de Guadalajara. ¿Sí? Entonces ahí la residencia de una persona ya lo considera. Por ejemplo, digo, no lo más seguro no lo van a saber, pero en el municipio de Tepic, ¿cuánto tiempo se necesita para que el municipio de Tepic te considere residente del municipio? ¿Alguna adivinanza? Porque digo, no lo van a saber. Casi, 2 meses. ¿Sí? Ahí tenemos, por ejemplo, un primer punto de contacto, tu residencia. Pero hay un punto de contacto todavía, digamos, con mayor trascendencia,
que la residencia para una persona y que lo vincula con un determinado sistema jurídico. ¿Cuál será? Además, estudiamos todo ese tema en la unidad número 2 de este programa. ¿Se acuerdan cuál es la unidad número 2? La nacionalidad. ¿Sí? La nacionalidad que se le otorga, a esa sí la otorga el Estado a una persona, ¿sí? Vincula a esa persona con un determinado sistema jurídico. Veíamos ayer, por ejemplo, la diferencia de cómo en las categorías de estado civil de las personas y su capacidad, para España era muy importante su nacionalidad. ¿Por qué? Porque los jueces españoles tenían que aplicar las leyes de su nacionalidad. Ahí ya, por ejemplo, la nacionalidad de una persona, ese es el punto de contacto con un determinado sistema jurídico conforme a cómo opera la norma de conflicto española, la ley de su nacionalidad. A ver, ¿qué nacionalidad tiene esta persona? Sí, mexicana. Punto de contacto. Ah, leyes de México, sí. Sí, pero hablamos no tanto, no tanto del estudio de la nacionalidad, sino que la nacionalidad es un punto de contacto para que opere la norma de conflicto. ¿Sí? Cuando veíamos ayer lo que era, cómo se resolvían las controversias referentes al estado civil de las personas, ¿sí? En México vimos que nuestros códigos civiles, por lo menos el de Jalisco y el federal, decía que debía de aplicarse la ley de su domicilio en tratándose de los conflictos derivados del estado civil y la capacidad de las personas. Y en España debía de aplicarse la ley de ¿qué? De su nacionalidad. Esos puntos de contacto que son diferentes, residencia, domicilio legal y nacionalidad, ¿sí? Que otorga el Estado, hacen que operen las normas de conflicto, tanto la mexicana como la española, resolviendo de manera diferente. ¿Sí? Y decíamos, si un guatemalteco está siendo juzgado en España y tiene su domicilio, digamos, en Nicaragua, una cuestión de su estado civil, si está siendo juzgado en España, el juez español va a tener que aplicar la ley de su nacionalidad, es decir, la de Guatemala, aun y cuando esté domiciliado en Nicaragua. ¿Por qué? Porque su norma de conflicto, al analizar, el juez, al ver ese punto de contacto de la nacionalidad de la persona, va a operar la norma de conflicto español y va a decir, tienes que aplicar la ley de su nacionalidad, ¿sí? La ley guatemalteca, aun y cuando él esté domiciliado en Nicaragua y esté siendo juzgado en España. Pero si ese mismo guatemalteco estuviese sido juzgando en México una cuestión de su estado civil, el juez mexicano, ¿qué ley aplicaría? Él va a revisar dónde tiene su domicilio legal. Este guatemalteco va a decir, mira, este es residente de Nicaragua. Y mi norma de conflicto, al ver ese punto de contacto de residencia con Nicaragua, dice, para el Estado civil tienes que aplicar la ley de su domicilio. Tengo que aplicar la ley nicaragüense. Aquí lo que interesa es cómo operan ese punto de contacto, cómo hace que ese punto de contacto, ya sea respecto de esta persona, ya sea residencia legal, domicilio legal o nacionalidad, hacen que dos normas de conflicto, la mexicana y la española, operen de manera, o resuelven más bien, operan igual pero resuelven de manera diferente. Uno resuelve con ley de su domicilio y otro resuelve con ley de su nacionalidad. Pero todo con base en ¿qué? En el punto de contacto que tiene la persona, ya sea con nacionalidad o con residencia, conforme en relación a ella misma. ¿Sí está entendido?
Espero que sí. Bueno, ¿sí? Entonces decimos que es la relación que las personas, las cosas o los actos tienen con determinado sistema jurídico. Y se trata de elementos circunstanciales de hecho, lugar de celebración o ejecución de un acto jurídico, lugar donde se encuentra un bien inmueble o de conceptos jurídicos igualmente circunstanciales, domicilio de la persona física, domicilio del propietario del bien inmueble, establecimiento de una sociedad. ¿Sí? Todos esos elementos de hecho son circunstancias, de hecho, son las que te vinculan con determinado sistema jurídico. ¿Sí? Estos elementos servirán de guía para saber con qué sistema jurídico y con qué norma se encuentra vinculada cierta persona o relación a fin de identificar la norma aplicable. Ahorita veíamos, por ejemplo, lo que era la nacionalidad y residencia de una persona y cómo resolvían estas normas de conflicto, la mexicana y la española que habíamos visto ayer. ¿Sí? Pero igual pasa con los actos jurídicos, un contrato. Un contrato también tiene una relación con un sistema jurídico. Por ejemplo, el lugar de su celebración. ¿Dónde fue celebrado? Ya lo va a vincular a un lugar. El lugar donde se va a ejecutar o donde va a tener efectos. ¿Sí? Ese también lo vincula a ese contrato, ese acto jurídico con un determinado sistema jurídico. Ejemplo. Ante un juez mexicano se presenta una mujer a demandar el pago de pensión alimenticia fundada en que su esposo la ha abandonado. El marido responde que el matrimonio celebrado entre ellos en Nicaragua es nulo, pues no se cumplieron las solemnidades requeridas y por tanto no tiene ninguna obligación de suministrarle alimentos. El juez mexicano necesita una guía, la cual será proporcionada por su norma de conflicto, el artículo 13, fracción 4 del Código Civil Federal, que dice: la forma de los actos jurídicos se regirá por el derecho del lugar en que se celebre. El matrimonio se ha celebrado en Nicaragua, por ende, el derecho de este país será aplicable para determinar si el matrimonio es válido o no. ¿Sí? El juez va a ver que el matrimonio celebrado en Nicaragua, ese lugar de celebración es el punto de contacto que tiene ese matrimonio con un determinado sistema jurídico, que es el punto de contacto que le da la guía, que es la norma de conflicto. Sí, porque la norma de conflicto dice: la forma de los actos jurídicos se regirán por el lugar en que se celebre. Lugar de celebración. Vas a ir a analizar el acto jurídico, vas a determinar el lugar de celebración y las leyes, las normas que rigen en ese lugar respecto a la forma de los actos, ¿sí? Es la que va a regir a ese acto jurídico, aun y cuando se esté juzgando aquí en México. ¿Sí? Sin embargo, puede acontecer que el lugar de celebración sea un lugar fortuito en donde las partes en el contrato se encontraron y lo firmaron sin tener que ver el lugar con ellas o con el contrato, o bien existan varios lugares de ejecución. Ante estos problemas se les ha dado respuesta con normas de conflicto elaboradas nacionalmente o internacionalmente. Pensé que era una rata. Allá, era una ardilla. No, allá. Estaba cruzando hacia allá. Y ya que le vi esponjosita la cola, dije: es una ardilla. Dije, pues que estaba grandota. Dice: a estos problemas se les ha dado respuesta con normas de conflicto elaboradas nacionalmente o internacionalmente, como la Convención de La Haya sobre la ley aplicables a los contratos de compraventa internacional de mercaderías. Vamos a encontrar que se han hecho esfuerzos a nivel internacional de elaborar estas normas, que vamos a ver más adelante, vamos a estudiarlas más adelante, para resolver, para no aplicar el sistema conflictual tradicional, que es el que estamos estudiando ahorita, que es un poquito a veces difícil de entender y difícil de aplicar, para que sea más fácil, ¿sí? Aplicar resolver estos problemas de estas controversias derivadas del tráfico jurídico internacional, con este tipo de convenciones o de tratados internacionales que son leyes, normas que se aplican a determinados casos, a casos muy específicos, que en este caso, por ejemplo, a los contratos de compraventa internacional de mercaderías, y que si el contrato se sujeta a esa convención, las normas de esa convención van a aplicarse a ese contrato
en lugar de o por sobre de las normas nacionales. ¿Sí? Bueno, no. Nos brincamos todo eso porque era del contrato de compraventa internacional de mercaderías, pero luego los confundo más. ¿Sí? El chiste es de que sepamos que existe la norma de conflicto, ¿sí? Que existe un punto de contacto y que eso es lo que va a hacer operar a la norma de conflicto. ¿Sí? Vamos a pasar a un tema muy interesante y muy importante, que es la calificación, el proceso de calificación del supuesto normativo. Eh, si no entienden algo, si no comprenden alguna explicación, no tengan miedo y levanten la mano. A veces es difícil comprender a la primera vez y más cuando yo cantinfleo mucho y a veces no me entiendo, además no me entiendo ni yo mismo. ¿Cómo quiero que me entienda mi esposa, verdad? Pues es imposible. Entonces, aquí la cuestión es que a veces sí es complejo entender lo que es el proceso de calificación del supuesto normativo y si no entienden algo no tengan preocupación en levantar la mano, ¿sí? Para preguntar. Este proceso aquí lo vamos a platicar muy detenidamente, pero es un proceso mental que se hace así, rapidísimo. Una vez que sabes de qué se trata, lo haces así como un pensamiento, ¿sí? Pero sí requiere saber a qué se refiere este proceso de calificación del supuesto normativo. En este sentido, les voy a pedir que cuando estemos analizando este tema, nos vamos nosotros como a asumir como si fuéramos jueces o árbitros al momento de resolver una controversia jurídica, ¿sí? Es decir, nosotros somos los jueces y vamos a tener que aplicar este proceso de calificación del supuesto normativo, como si fuéramos los jueces que fuéramos a determinar o a resolver una controversia, ¿sí? Bien. Dice, ante una relación jurídica con elementos extranjeros, el juez busca su regla de conflicto y la consulta. Una vez hecho esto, el juez nacional procede a calificar, ¿sí? Dice, la calificación le permitirá conocer a la ley extranjera que deberá aplicar y cómo hacerlo, ¿sí? Y en este proceso de calificación del supuesto normativo es lo que nos va a decir, nos va a permitir saber, sí, adelante, primero, qué norma jurídica extranjera vamos a aplicar, ¿sí? Que eso es lo más importante. Y digo que ese es, digamos, el primer punto que nos hace aplicar la norma de conflicto hacia la norma extranjera. Y una vez conociendo, o bien sabiendo cuál es la norma extranjera, vamos a tratar de calificar el supuesto normativo para ver si podemos aplicar la norma extranjera, ¿sí? ¿Cómo vamos a aplicar la norma extranjera? Me dice, en el proceso de aplicación de la ley extranjera excepcionalmente pueden surgir dos cuestiones. Que las reglas de conflicto de la ley extranjera aplicable remitan a otra ley, que es el reenvío, o que deba resolverse con anticipación a la designación de la ley aplicable a alguna cuestión sin la cual el proceso no puede continuar, que es la cuestión previa, ¿sí? Dentro de este proceso de calificación, del proceso normativo, en este proceso que nos va a permitir saber cuál es la ley extranjera que vamos a aplicar y cómo vamos a aplicar esta ley extranjera, pueden surgir estas dos cuestiones, lo que es el reenvío y la cuestión previa, ¿sí? Pero eso es excepcional. Excepcionalmente pueden surgir estas dos circunstancias. No necesariamente se van a surgir al momento de aplicar la ley extranjera. Son temas, digamos, que pueden derivar de esta aplicación de la norma extranjera y que si
en ese caso excepcional surgieran ya sea el reenvío o la cuestión previa, se tiene primero que resolver esas circunstancias, sobre todo lo del reenvío y de la cuestión previa, para ahora sí ya después poder aplicar la ley extranjera, ¿sí? Previamente calificada. Bien. Resueltos estos dos problemas, el juez nacional está en posibilidades de aplicar la ley extranjera designada aplicable a condición de que dicha ley no sea contraria al orden público del foro o cuya designación no haya sido producto de un fraude a la ley. Si ya vamos a aplicar la ley extranjera, ¿sí? Pero el juez, dentro de este proceso de calificación que le permitió conocer la ley extranjera, también puede surgir esta circunstancia de que si aplica la ley extranjera, puede ser esta aplicación contraria al orden público, ¿sí? Y entonces no deberá aplicarla. O que en el momento de aplicarla se dé cuenta de que está siendo aplicada conforme a un fraude a la ley, es decir, no debió de aplicarse la ley extranjera, sino que se está haciendo un fraude a la ley nacional, que es un tema que también vamos a ver más adelante. Entonces no se va a aplicar y se tendrá que buscar otra solución. ¿Sí? Bien. Pero regresemos entonces a lo que es la calificación. Si decimos que este proceso de calificación del supuesto normativo es la que nos permite saber cuál es la ley extranjera que se va a designar aplicable y conocerla, ¿sí? Se han, digamos, establecido dos escuelas básicamente, dos caminos para establecer, para realizar esta calificación, que es la calificación lex fori y la calificación lex causa. ¿Sí? Y bueno, se les adelanta que la última, la calificación lex causa, es la vía privilegiada, es decir, la que el autor, que en este caso es Leonel Pérez Nieto Castro, establece o determina, dice que debe ser la privilegiada, que es la más adecuada. Primera escuela, calificación lex fori. Consiste en lo siguiente: para interpretar los conceptos establecidos por la norma de conflicto como forma de los actos, lugar de conclusión de los contratos, etcétera, hay que recurrir al derecho interno. Vamos a tratar de dilucidar qué es esto de la calificación, ¿sí? Cuando estábamos estudiando o analizando las normas de conflicto, veíamos que estaban estructuradas de forma diferente, que estaban redactadas, construidas de forma diferente, y que en vez de un supuesto o condición y una consecuencia, era una categoría jurídica y el señalamiento del derecho a ser aplicado de las controversias derivadas de esa categoría jurídica. ¿Sí? Bien. Cuando hacemos este proceso de calificación, vamos a analizar el acto que estamos juzgando, el acto jurídico, les digo que somos nosotros los jueces, y vamos a tomar, por ejemplo, un matrimonio, ¿sí? Celebrado en el extranjero. Vamos a tomar un matrimonio y vamos a determinar si ese acto jurídico que se nos está presentando a nosotros como jueces, ¿sí?, se trata de un matrimonio o no, conforme a, a las normas internas. Si nos vamos a calificar por la lex fori, la ley del foro, nos dice que para nosotros poder, digamos, entender la categoría jurídica establecida por la norma de conflicto, es decir, matrimonio, por ejemplo, en esa categoría, debemos de recurrir al derecho interno.
Entonces, si se nos presenta un matrimonio celebrado en el extranjero, debemos de someter ese matrimonio celebrado en el extranjero a las normas jurídicas de nuestro derecho interno para saber si efectivamente es un matrimonio y en consecuencia poder aplicar el derecho, ¿sí?, respecto del matrimonio que refiere ese derecho extranjero. ¿Sí? Dice, el juez debe recurrir a su propio derecho para saber qué se entiende por forma del acto, por contrato de compraventa, por matrimonio, etcétera, aun cuando la compraventa o el matrimonio se hayan celebrado en el extranjero y conforme al derecho extranjero. Una interpretación de este tipo no resulta conveniente en la medida en que se interpretará la existencia de instituciones extranjeras con sus peculiaridades y características conforme a un derecho distinto al derecho del foro, lo cual puede provocar una interpretación distorsionada, ¿sí? En este caso, cuando nosotros vamos a ver, por ejemplo, el matrimonio, si lo comparamos un matrimonio extranjero a cómo está estructurado o está entendido, está modelado el matrimonio en el derecho en México, probablemente no pueda, ¿sí?, decirse que cumple con los requisitos del matrimonio aquí en México y por lo tanto considerarse que no es un matrimonio, ¿sí? Por ejemplo, este es un certificado de matrimonio norteamericano, ¿sí? A ver qué tal andan en inglés, ¿qué dice ahí? Algunos, pero vean la fecha, vean la fecha en que se hizo, ¿no? Vean la fecha en que se hizo. A ver, ¿quién traduce? En 1925, en la iglesia St. Mary, sí, el 23 de octubre de 1925. ¿A poco no alcanzan a leer desde allá? ¿No alcanzan a leer desde allá? No, digo yo sí, aquí. Ok. Ahí va. Certificado de matrimonio. Esto certifica que Gerald W. Costello y Lola Huntington fueron unidos en los sagrados lazos del matrimonio en el día 23 de octubre de 1925, año de nuestro Señor, Anno Domini, ¿sí? En la iglesia de Santa María, ciudad del Albany, en Nueva York, reverendo Patrick J. Wellham fue el clérigo oficiante. Anno Domini, Anni Domini, año de nuestro Señor. El AD es la abreviatura de Anno Domini, decía año de nuestro Señor. ¿Sí? Ustedes, por ejemplo, les entregan, mira, aquí está mi certificado de matrimonio. Usted estás acostumbrado a ver los formatos y aquí dices, estos sí son actas de matrimonio, ¿verdad? ¿Sí? Vean este es ya más moderno. ¿Sí? Dice, matrimonio, esto certifica que Michael Matthew Lee y Lisa Maureen Spiegler fueron unidos en matrimonio en la gran iglesia luterana del sur el día 26 de agosto del año nuestro Señor 2006 por el reverendo Martin Switzer en presencia de estos testigos. Y que el Señor incremente y abone el amor que tienen entre ustedes, o algo así dice ahí abajo. No tenía testigos. No sé, me imagino que han de tener algún pariente en Estados Unidos, ¿no? ¿Sí? Que esté casado allá.
Pídanle un acta, o sea, oye, tu acta de matrimonio, pídansela. ¿Sí? Me acaban de pasar un asunto bien interesante, donde son dos residentes de Los Ángeles, ¿sí? Y una tiene la doble nacionalidad, es mexicana y huyó de Estados Unidos huyendo de su marido, ¿sí? Entonces, ellos se casan en esta isla que se llama, ¿cómo se llama? Santa Lucía, que está en el Caribe, que pertenece al Commonwealth, a la Mancomunidad de Naciones británica. Pero sucede de que nunca registraron el matrimonio en Los Ángeles, nunca lo inscribieron. Pero ella se quiere divorciar. Entonces le dije, mira, primero consígueme el certificado de matrimonio apostillado, porque ya revisé Santa Lucía sí pertenece a la Convención de la Apostilla, y vemos qué podemos hacer, porque ella fue con un abogado en Los Ángeles, y el abogado dijo que si no estaba registrado en Los Ángeles, que no había problema y que no se podía hacer nada. Dije, yo coincido con el abogado. Digo, no necesitas hacer absolutamente nada si no está inscrito el matrimonio en Los Ángeles. Si no está inscrito en ningún lado, ¿sí? Pero ella se quiere divorciar. Dije, bueno, y nunca he visto un certificado de matrimonio de la Mancomunidad de Naciones y quiero ver cómo lo apostillan estos hijos de su madre. Pero bueno, pero son casi así por el estilo, ¿no? No sé si se alcance a ver. Ay, ya casi se va a acabar esto. Nomás para que vieran, no, estos son de la iglesia. Pero es que en Estados Unidos el matrimonio eclesiástico es perfectamente válido. El matrimonio eclesiástico en Estados Unidos tiene la misma validez. Miren, este de Texas, este ya es diferente. Este ya es de Texas. Los dos anteriores fueron celebrados eclesiásticamente, ¿sí? El de Texas, este es de Texas, y dice ya registro civil, ¿sí? Certificado de matrimonio. Esto certifica que, bueno, deben de aparecer los nombres, fueron unidos en matrimonio, se juraron amor, honor y cuidados, y compartir la alegría y la responsabilidad de esta unión por el tiempo que los dos vivan. Este matrimonio es una unión civil reconocida por el Common Law en los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Algo así. Pero ya, por ejemplo, este es de Texas, ¿sí? ¿Eh? 2004. Bueno, es que ya casi nos vamos, pero quería que vieran el matrimonio. Esto fue lo que me mandaron. Pero todavía se tiene que descargar. Chihuahua. Bueno. Y luego no tengo conexión a internet. Bueno, mañana lo vemos. El certificado de matrimonio de allá que es así bien sencillo igual. Son bien sencillos. Muy sencillos. Pero si, por ejemplo, nosotros
nos ponemos a juzgar estos matrimonios conforme a la ley del registro civil aquí en Jalisco, ¿esto pasaría como matrimonio? Por ejemplo, este. Ujú. Por eso, yo les pregunto, si este matrimonio lo sometemos, lo analizamos conforme a las leyes de aquí de Jalisco, ¿esto se consideraría un matrimonio? Absolutamente que no. En primer lugar, porque es un matrimonio eclesiástico y aquí el matrimonio eclesiástico no tiene ninguna validez. No se me adelante, vamos para allá. ¿Eso qué quiere decir? Que sí, que sí. Sí, pero ahorita, por ejemplo, nos quedamos con esto de que si nosotros analizamos todos los actos jurídicos conforme a las leyes de nosotros, pues esto no tendría ninguna validez, no tendría ninguna eficacia jurídica aquí, cuando precisamente eso es lo que se quiere evitar. Quedémonos con este pensamiento y mañana seguimos con esto, terminamos con esto de la calificación y de la lex fori y vamos a la lex causa, ¿sí? Para ver cómo realmente se debe hacer la calificación para que esto no pierda eficacia y validez. Y si alguno de ustedes que le consigue de hoy para mañana un certificado de matrimonio en Estados Unidos, pues ya los vemos a ver, los comparamos, uno real, ¿no? Porque esto los baja de internet, la realidad. ¿Sí? Uno que realmente haya pasado, ¿sí? Ya lo analizamos, ¿sí? Ahora pues, nos vemos mañana.